Buenas tardes y bienvenidos a este acto de Cartagena Piensa que se va a celebrar a partir de este momento. Quizás, como muchos de vosotros y vosotras sepáis, Cartagena Piensa es un proyecto cultural público que sostiene el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Cultura y que desarrolla una plataforma ciudadana a la que llamamos Grupo Promotor de Cartagena Piensa, que está constituida por muchos ciudadanos que voluntariamente se dedican al trabajo que supone este proyecto. Un proyecto que va dirigido al desarrollo y a la extensión del pensamiento y la cultura científica como una dimensión añadida a lo que hasta ahora hemos conocido como cultura pública. Este proyecto va a cumplir ya casi 5 años y estamos muy contentos de haber podido desarrollar múltiples líneas de trabajo, de reflexión, de debate, que es el objetivo del proyecto. Y en ese sentido, pues hoy tenemos un acto que lleva por título COVID y la salud psicológica y que tiene que ver, en primer lugar hay que decir que alrededor de Cartagena Piensa hay articulada una red de entidades, asociaciones, instituciones, personas que hacen posible el proyecto. Entre estas muchas asociaciones, entidades e instituciones, casi desde el primer momento está el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, al que tenemos que agradecer siempre y ahora también el que haya prestado su desinteresada colaboración con nosotros. Hoy tenemos un acto precisamente organizado con y a través del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia. El acto, como decía, lleva por título COVID-19 y la salud psicológica y tiene que ver con... lleva un título, un rubro que es Pensando la pandemia y tiene que ver con la obligación que tiene un proyecto como nosotros de estar muy atento a las realidades que en cada momento se nos van presentando y entre ellas, digamos que es muy eminente y muy sobresaliente pues todo lo que está suponiendo la crisis del coronavirus. Si Cartagena Piensa tiene algún sentido, es el de anticipar en fin, los fenómenos que están ocurriendo y analizarlos también. En ese sentido, es obvio que la pandemia es un fenómeno muy singular y muy, digamos, de unas dimensiones desconocidas en la historia de la humanidad. Ha habido algún momento donde se ha dicho que la mitad de la humanidad estaba confinada en sus casas por la amenaza que representaba el virus de la COVID-19. Y eso, desde luego, es un experimento en tiempo real inédito que todavía estamos viviendo y que va a dar lugar a muchas reflexiones, análisis, transformaciones y cambios y que vamos a ir explorándolo en la medida en que podamos también desde Cartagena Piensa. Si lo primero que llama la atención es los aspectos que tienen que ver con la salud pública en su dimensión física, biológica, es decir, las personas que están hospitalizadas, las personas que están contagiadas, las personas que fallecen, es obvio que inmediatamente se abre otra dimensión, que es la dimensión psicológica, que afecta ya no solo a los contagiados y a los afectados por la COVID, sino a toda la población que está sujeta al impacto enorme, digamos, espectacular de este gran fenómeno social y cultural de nuestra época, que es esta pandemia del siglo XXI, que es la COVID-19. Decía que hay en esas dimensiones la dimensión psicológica, es decir, cómo nos afecta a todos, nos ha afectado y nos sigue afectando a todos el impacto del virus y la vivencia de estar sujetos a estas condiciones de excepción en las que todos estamos, pues es evidente que tiene el mayor interés. No solo desde el punto de vista clínico de aquellas personas que han tenido situaciones más graves, sino yo creo que todos estamos de una u otra manera afectados, tocados psicológicamente por el fenómeno de la pandemia y lo que va asociado con ella, es decir, los confinamientos, los encierros, las limitaciones de la movilidad, de los contactos con los demás, etcétera, etcétera. Eso, precisamente a eso vamos a dedicar la sesión de esta tarde, que como digo lleva por título COVID-19 y salud psicológica, y la vamos a hacer con dos personas que van a participar inmediatamente que yo termine en el acto, que son Jesús Leandro y Elena Navío Carrillo. Los dos pertenecen a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia y los dos además han trabajado en el dispositivo de atención psicológica COVID-19 que ha montado el Colegio de Psicología. El coordinador de este dispositivo ha sido Jesús Leandro, pero también ha trabajado en él Elena Navío. Seguro que mucha gente
ha recurrido a los teléfonos y a las direcciones que el colegio ha presentado para hacer consultas y para expresar sus preocupaciones y sus inquietudes, y ellos han hecho ahí, pues han recogido muchos datos y tienen una visión, digamos, de lo que ha ocurrido en las demandas que les han llegado al colegio, pero también en el impacto psicológico general que ha tenido el coronavirus. Y yo creo que, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a ellos dos. Le paso la palabra, si quieres, a Elena, para que ella abra el acto. Y ya sabéis que, en primer lugar, el acto está siendo grabado, todos tenéis que saber que está siendo grabado y que pronto será subido a la página web, a los canales de redes sociales de Cartagena Piensa, y también que podéis hacer preguntas a través del chat de la sesión, que luego trasladaremos a nuestros invitados para que puedan contestar al final de su intervención. Y con eso, pues, daremos por concluido el acto. Así que muchas gracias y adelante, Elena y Jesús, cuando queráis. De acuerdo. Hola, buenas tardes. Soy Elena Navío y quiero agradecer la invitación que nos habéis hecho para participar en este espacio que ha organizado Cartagena Piensa y en la que hoy vamos a intervenir Jesús y yo para hablar de nuestra experiencia como psicólogos y sobre todo en la experiencia del COVID. Es importante para nosotros que se abran espacios como este, que nos van a permitir reflexionar con vosotros esta tarde lo que se puede extraer de esta situación pandémica que desde hace unos meses nos cambió la vida de un modo radical a todos en algunas cosas y en otras no tanto. Pero sí podemos decir que todo un pueblo, porque pandemia etimológicamente significa eso, pan, que es todo, y demos, que es pueblo, ¿no? Todo el pueblo fuimos alcanzados por esta emergencia de salud pública con un aspecto globalizado, ¿no? Un efecto planetario, y que ha alterado los aspectos fundamentales de nuestra vida, fundamentalmente los vínculos sociales, tanto a nivel de familia como de trabajo, como de amigos, pero también me parece que ha cambiado la relación de cada uno con nosotros mismos, ¿no? Todos tenemos una experiencia ahí. Bueno, como decía Patricio, el Colegio de Psicología de la región de Murcia, en colaboración con la Dirección General de Familias, de Mujer, Igualdad, LGTBI y Política Social de la región de Murcia, pusimos entre los dos en marcha un dispositivo de atención psicológica gratuito que ha sido atendido, bueno, pues por más de 250 psicólogos y psicólogas con una formación especializada y con una experiencia. Y este dispositivo ha sido coordinado por Jesús, mi compañero Jesús Leandro Pérez, que es responsable del grupo de intervención psicológica en emergencias y catástrofes en el Colegio de Psicólogos de Murcia y coordinador del dispositivo de atención psicológica del COVID-19 desde marzo, ¿no? Desde marzo hasta junio que duró. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Bueno, todo un reto, ¿no? Adecuar el buen hacer de la psicología ante la emergencia y ante lo imprevisible que llegó, ¿no? Y que suponía armar un dispositivo. ¿Podrías explicarnos cómo se formó y cómo se desplegó el dispositivo? Claro, buenas tardes a todos. Agradecer otra vez que cuenten con nosotros, con el Colegio Oficial de la Psicología, para este tipo de actos que realmente tan cómodos nos solemos sentir. Bueno, con respecto al dispositivo, sería como la primera parte de toda esta pandemia, la primera fase que hemos estado viviendo todos. Cuando empezamos en 14 de marzo a estar confinados y ver todo lo que se nos avecinaba, entonces el Colegio de Psicólogos diseñó lo que es un dispositivo para poder dar cobertura a todos los sectores de la población y sobre todo intentando hacer incidencia a aquellos sectores que pudieran ser más vulnerables. Para ello hicimos, como ha explicado Elena, 2 niveles. Un primer nivel de triaje donde participábamos 9 o 10, 11 personas creo que éramos, de acuerdo, todos relacionados con ámbitos de emergencia, algunas veces hemos trabajado en ellos, por el hecho de poder atender inicialmente cuáles eran las demandas que nos podían ir solicitando. En algunos casos lo resolvíamos nosotros y en otros casos, cuando era necesario, los pasábamos a un segundo nivel compuesto por 250 compañeros del colegio que según su área de especialización, pues así los íbamos remitiendo.
de manera que, bueno, que de alguna forma quedaran cubiertas todas las áreas que se nos pudieran presentar en cuanto a las demandas que íbamos recibiendo. ¿De acuerdo? Vale. La verdad es que fue un diseño muy laborioso, echamos muchas horas para prepararlo, ¿de acuerdo? Y al final conseguimos la colaboración con la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTB y Familia, Política Social, como ha dicho ella, que bueno, al final y al cabo, pues pudimos hacer una buena colaboración, ¿vale? En cuanto a lo que son los datos de los dispositivos, no voy a cansaros con muchos datos, pero sí que me parece importante unos datos como muy básicos para que veáis cómo fue funcionando, ¿de acuerdo? A ver, voy a compartir. En principio, por ejemplo, por el tema de lo que puedan ser del sexo, de las llamadas, el 73% aproximadamente era de mujeres y el resto de hombres. Que yo creo que por sí mismo esto ya nos puede dar un indicador. También tendría una propia lectura, ¿no? De por qué son más las mujeres las que demandan este tipo de servicios que lo que puedan ser los hombres. No vamos a entrar ahí porque yo creo que ahí tendríamos, o luego en las preguntas podemos hacer alguna valoración. Luego las edades más importantes fueron en las que más llamadas, la edad media era entre los 30 y los 62 años, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego, bueno, vamos a ver el tipo de atención que se recibió, que yo creo que suele ser mucho más importante, que para mí creo que podemos darle una visión diferente, ¿de acuerdo? En principio, a ver, espérate que se me está tapando todo, ¿vale? A ver, bueno, a ver si me lo pongo yo aquí. Es que me tapa... que no puedo. A ver, bueno, en principio la área demandada, en principio había un... A ver, espérate que es que tengo un problema porque tengo tapada. Se ve bien, Tú Jesús. sí, pero yo no lo veo, no lo puedo leer al mismo tiempo, entonces me lo voy a abrir yo por mi lado, un momentico, ¿de acuerdo? Para poder hacerlo bien, ¿vale? Porque si no es que no lo veo, ese es el problema. A ver, esto es fuera. Dejo de compartir, un momentico, ¿vale? Y ahora vuelvo a entrar. Bueno, es que me ha dado ahí un problema, entonces vamos a hacerlo de otra forma, ¿de acuerdo? Lo iré leyendo yo y ya está. Bueno, en principio las áreas demandadas, a ver un momento, que vaya yo aquí, ¿vale? En principio serían a ver, que me empiece, vale. El primer grupo de áreas demandadas era el malestar derivado del confinamiento y la convivencia por sí mismo. ¿De acuerdo? Ahí era un 9,3%. Es decir, ahí trabajábamos o recibíamos llamadas de todos los conflictos familiares que podían aparecer derivados del confinamiento. Lógicamente, ahí influía mucho en todas aquellas familias en las que había cierta disfunción, o bien en la relación de matrimonio o bien con los hijos, que lógicamente durante todo el confinamiento se agravaban y bueno, generaban una serie de sintomatología o una serie de situaciones que muchas veces requerían la atención por parte nuestra. Luego, otra gran área de atención que nos solicitaban era el tema de personas mayores y o con discapacidad, que era casi un 12%. Básicamente llamaban muchas personas mayores, ¿de acuerdo? Y ahí sí que nos podíamos dar cuenta de que normalmente solían ser personas mayores que estaban solas y que en esa situación de confinamiento, pues bueno, tenían muchas dificultades, o bien porque no tenían recursos familiares con sus vecinos, sino sencillamente que necesitaban cierto acompañamiento y cierta ayuda para poder manejar toda la situación que estaban viviendo. ¿De acuerdo? Luego un 5% fue de familiares y o cuidadores de mayores o con discapacidad, que ahí también era bastante, eso nos hace también ver realmente que no es lo mismo cuando tenemos unas condiciones de vida normales que cuando existe algún problema en casa. Normalmente una persona en una familia donde, por ejemplo, haya un discapacitado mental, por ejemplo, que no tiene los recursos asistenciales que a los que disponía anteriormente, como podía ser un centro de día o los colegios a los que puedan ir, y estar 24 horas con esa persona también requería una serie de ayudas para poder manejar todo el estrés que ello conllevaba. ¿De acuerdo? Luego un 7% fue para atender a enfermos de COVID y sobre todo también a familiares de fallecidos, que probablemente estas fueron las situaciones más duras con las que podíamos trabajar, puesto que lógicamente estamos hablando de inicios de duelos de una manera completamente anómala. No hay una normalidad en lo que pueda ser el duelo, en lo que puedan ser entierros, en lo que puedan ser las despedidas, ¿de acuerdo? Y en algunos casos, como algunas veces nos encontramos, personas, por ejemplo, que habían perdido a un ser querido, en este caso era un viudo, que tenía que estar aislado porque también era positivo en COVID.
con lo cual, bueno, tenía ahí unas dificultades para poder expresar y para poder recibir todo el cariño y todo el acogimiento que ese momento requiere. Y bueno, son situaciones que realmente yo creo que es importante también poder tener en cuenta. Luego, asesoramiento para familias con niños, también hubo bastante, eso fue un 5, casi un 6%, ¿vale? Luego, curiosamente, por ejemplo, atenciones a la familia con adolescentes, que pensábamos que iba a dar mucho de sí, no llegaba al 1%, con lo cual también nos demuestra de alguna manera que los adolescentes, durante lo que era el confinamiento, que existían unas normas claras y sobre todo había unos límites claramente establecidos, tampoco fueron donde más problemas se pudieron producir, ¿de acuerdo? Vale, luego atención a víctimas de violencia de género, que realmente recibimos pocas llamadas porque por suerte todos los centros de atención a víctimas estaban operativos y siguieron haciendo su función, y imagino que con mucha más demanda de la que habitualmente podían tener anteriormente, porque claro, tenemos que pensar que en situaciones de violencia de género, pues bueno, pues muchas veces una persona estaba confinada con su agresor, con todo lo que ello pueda conllevar. ¿De acuerdo? Vale. Luego, la principal número de llamadas era el estrés derivado por consecuencias de la crisis, ¿de acuerdo? Ahí podríamos también introducir no a sanitarios que tenían su propia línea de atención telefónica, ¿de acuerdo? Pero sí se recibían muchas llamadas, por ejemplo, de personas que trabajaban en supermercados, ¿de acuerdo? Luego personal que trabajaba en centros de mayores y luego cualquier tipo de ansiedad, ¿de acuerdo?, de crisis que se podía producir por el hecho de estar confinado, por el hecho de no poder hacer absolutamente nada de lo que se solía hacer antes, lógicamente todo esto contaminado por el miedo y la incertidumbre de toda la situación que estábamos viviendo. ¿De acuerdo? Y luego habían otras, bueno, prácticamente esa es la información yo creo que más importante, que sí que quería dar, porque también me parece muy importante que podamos reflexionar siempre el hecho de que cada uno vivimos el confinamiento y la pandemia a nuestra manera, pero yo también creo que es importante saber cómo lo viven otras personas que tienen unas circunstancias completamente diferentes a nosotros. Nos ayudará siempre a poder dar una visión mucho más global e incluso a entender más el porqué de muchas de las restricciones y las dificultades que podemos llevar para tenerlas. ¿De acuerdo? Muy bien. Elena. Bueno, voy a intervenir yo. Voy a ver si a mí me pasa lo mismo con el PowerPoint. A ver, un poco por ir animando un poco esto. ¿Lo hago más pequeño? Bueno, no sé hacerlo más pequeño. Lo voy a dejar así. Bueno, hablábamos del virus, ¿no? El virus que ha emergido, ¿no? De marzo, llevamos ya 9 meses con él, y que está ya en el límite, nos puso en el límite de lo que se considera la vida y se ha extendido por todos los rincones que decíamos antes del mundo globalizado. Aunque el impacto, como decía Jesús, no ha sido de la misma manera para todos, es decir, está desde el que ha sido asintomático en esta pandemia hasta quienes han fallecido, ¿no? Hemos visto una variedad de síntomas y de situaciones, ¿no? Es verdad que gran parte de las reacciones psicológicas no son patológicas, es decir, son reacciones naturales ante la situación incierta que nos hemos encontrado. Pero, sin embargo, esto no significa que no deban ser abordados. Necesitan también el apoyo y la asistencia psicológica para colectivos diversos, y la posición que ha mantenido el Colegio Oficial de Psicólogos es que esta asistencia debía de ser brindada por profesionales colegiados que ayuden a minimizar los efectos que podía producir a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Un sufrimiento no atendido, más o menos patologizante, ¿no? Y que esta intervención, pues pensábamos que podía prevenir futuros problemas psicológicos. Lo que nos dedicamos fue a, por ejemplo, normalizar las reacciones emocionales previsibles, brindar apoyo y consejo psicológico cuando fue necesario para la gestión emocional de las situaciones vividas, ¿no? El servicio pues, también contó con un grupo de colaboradores externos que iban fabricando guías, ¿no? Que luego se difundieron en sociedad. Es decir, que antes ha hablado Jesús de la población vulnerable y es verdad que estamos viviendo una emergencia sanitaria, pero también un tipo de pandemia social que revela otros problemas existentes en nuestra sociedad, ¿no? Desigualdades sociales, brecha digital, ¿no? Aquí tenemos
pues toda la vulnerabilidad, ¿no? El tejido de la población que más necesita de atención psicológica y que muchas veces no puede acceder a otros recursos, ni por frecuencia ni por factores económicos, ¿no? Son personas hemos tenido que han llamado al teléfono con psicopatología previa, ¿no? Personas desde luego sin recursos económicos o sociales, niños o adultos que viven en hogares conflictivos, ancianos ya lo hemos visto que viven solos o con escaso soporte social, personas que han estado enfermas, hospitalizadas y sus familiares, ¿no? Donde el factor yo creo psicológico que más ha agravado es la ausencia de contacto, ¿no? La falta del vínculo, ¿no? Que es lo que nos caracteriza. Las pandemias tienen efectos psicológicos muy importantes sobre la población, ¿no? Derivados esto de la incertidumbre, la confusión y de la sensación de urgencia que requieren. Dentro de las reacciones al estrés, pues nosotros hemos registrado de todo, ¿no? Cada uno respondiendo a su manera, con un estilo singular y en consonancia con su manera de estar en el mundo y manejarse en la vida. Cuadros de tristeza, síntomas depresivos, miedos, ansiedad, mayor propensión también para desarrollar comportamientos adictivos o gente que ya los tuviera, ¿no? Cuadros psicóticos, alteraciones del estado del ánimo y trastorno por estrés postraumáticos. Es decir, también reacciones de duelo complicadas. La pérdida de un ser querido unido a las dificultades de este duelo, eso también se vio mucho en el dispositivo, ¿no? Por el aislamiento, ¿no? Y por la culpa también a lo mejor de haber sido poco diligentes. Muchos pacientes han sido tratados porque los síntomas psicológicos pues, han sido tan importantes o no como los físicos, ¿no? Y es que esta pandemia tiene una característica, ¿no? Es una pandemia, es una crisis, pero no solamente sanitaria, tiene la particularidad que se le ha llamado como la crisis matrioska, ¿no? Como las muñecas que van encajando una dentro de otra, ¿no? Y es decir, que iría una dentro de la otra, es decir, una crisis económica, sanitaria, incluida en una social que venimos arrastrando desde el 2008 y a la vez en una crisis sobre todo ecológica y medioambiental y insertada también en una crisis política y financiera, es decir, que las respuestas son muy amplias, no solamente son sanitarias, sino que intervienen pues, cantidad de factores. Y de hecho tenemos el foro Davos, ¿no? El que se realiza todos los años y que este 2021 se va a llamar el Gran Reinicio Mundial, ¿no? También la pandemia es una oportunidad para reflexionar y reimaginar un mundo más equitativo, ¿no? Y vemos pues, las claves que van a ver, que se van a analizar, pues toda la cuestión medioambiental, los nacionalismos, las economías que viven del turismo como la nuestra, cuestiones de salud pública, en la que se han reducido mucho los costes, el sistema tradicional bancario que no funciona. Es decir, yo creo que es una crisis, aparte de global, es una crisis multifuncional, ¿no? Abarca a varios sistemas. De hecho, dicen que la tercera ola que pueda venir va a ser mental derivada de estos problemas económicos. Esperemos que no sea así, ¿no? Porque aún estamos inmersos dentro de la crisis. Y yo sí que quería decir, y ahora hablaremos Jesús y yo sí que quería decir que nosotros como psicólogos también tenemos que decir que en esta crisis ha habido problemas con todos los profesionales, con los sanitarios, pero también con los psicólogos, porque podemos decir que hay 4 psicólogos para 100.000 habitantes, cosa que en Europa hay 18 psicólogos para la misma proporción, ¿no, Jesús? 18.000 habitantes igual. Y eso pues es algo que tiene que cambiar, ¿no? Algo que tiene que cambiar porque las poblaciones vulnerables no pueden acceder en esta proporción a un sistema psicológico público, ni a la frecuencia, ni a que sea efectivo, desde luego. Entonces, yo creo que los psicólogos como sanitarios también tenemos que tener una representación ahí.
¿Qué piensas, Jesús? Sí, efectivamente, que al final esto también deja en evidencia al final las brechas sociales, ¿de acuerdo? Quien se pueda permitir ir a un psicólogo privado o que pueda tener Ujú. acceso, siempre pues podrá llevar mejor, podrá ser atendido más adecuadamente que aquellas personas que no pueden acceder a ello, que normalmente en un estado de bienestar son a las que más tendríamos que cuidar entre todos. Y si la tercera ola, Jesús, va a ser mental, ¿no? Ujú. La escasez de psicólogos en el sistema público, no sé cómo se va a afrontar. Ahí se van haciendo peticiones en el sistema público, a nivel de salud mental, a nivel de servicios sociales, en el ámbito educativo también, ¿de acuerdo? Desde También. el colegio y desde otras instituciones se están haciendo muchas peticiones para que aumenten ese número de profesionales, ¿de acuerdo? Porque realmente están bastante colapsados. Ujú. Además que el tratamiento de elección es el tratamiento terapéutico, porque el farmacológico, si bien es importante, pero no se puede medicalizar, ¿no?, a toda la ciudadanía. Y bueno, ahora con Jesús queremos ver, un poco analizar el recorrido, ¿no? El recorrido que ha habido desde marzo, que empezó, como él dice, con el dispositivo. Si bien no son fases propiamente dichas, Jesús y yo hemos estado hablando de esto, ¿no? No son fases ni etapas cronológicas, algunas veces se van mezclando, pero sí que nos va a ayudar con vosotros a hacer una reflexión sobre todo lo que ha pasado, ¿no? Más bien viene dirigido a eso, ¿no? A ponerle palabra y a reflexionar. Yo creo que lo primero con lo que nos encontramos, ¿no?, es una etapa de perplejidad, ¿no? Que pensamos, ¿no?, que lo que está ocurriendo es algo que viene de fuera, puede venir aquí. Cuando vimos que podía venir, empezamos a preguntarnos qué será eso, ¿no? Y empezamos de alguna manera a negarlo, ¿no? No pensábamos que eso fuese a venir aquí, a tocar Europa. Hace mucho tiempo que tuvimos pandemias y pensábamos que el sistema de salud ya no nos iba a dar estos vuelcos, aunque según la Organización Mundial de la Salud se estaba hablando ya de esto. Ujú. Por eso la negación, ¿no, Jesús? Sí, sí, sí. Ujú. Ahí lo que tú dices, la fragilidad y la negación, ¿de La acuerdo? negación después. Ujú. Vale. Sí, esta negación que cuando nos pasa siempre psicológicamente, ¿no? También cuando nos diagnostican una enfermedad o una enfermedad terminal, ¿no? Decimos, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Si lo negamos no existe, ¿no? Y que la negación va a ser el fruto también de una rabia, que es la siguiente fase, ¿no? La siguiente fase que viene de la rabia de por qué no se tomaron medidas antes. Ujú. ¿Mm? Es decir, ¿por qué no se tomaron medidas antes? ¿Por qué los políticos no estaban advertidos? ¿Por qué dicen que se sabía, no se sabía? Porque no teníamos mascarillas, no teníamos respiradores. Entonces, un poco esta rabia que yo creo que también ha podido desencadenar después pues muchos actos de oposición, ¿no?, de resistencia ante las restricciones. También las fake news, ¿no?, las falsas noticias también han ayudado a que no vayamos creyendo. Claro, la sobreinformación que hemos tenido, yo creo que eso influye mucho en todas estas fases que tú vas poniendo que realmente se nos van repitiendo. Porque yo sí que entiendo, por ejemplo, que todas estas fases las hemos tenido, pero las seguimos teniendo y por desgracia aún nos quedará alguna fase más que tener que pasar, en las cuales pasaremos por todas estas pequeñas fases, ¿de acuerdo? Porque ahí sí que hubo una fase que fue en principio la fuerte, la del confinamiento. Sí, Luego yo creo que tuvimos la fase de desconfinamiento, que también trajo sus propios problemas, sus propios miedos, ¿de acuerdo? Que eso también se veía mucho, ¿qué puedo hacer? El miedo al contagio apareció mucho. De hecho, los que trabajamos en consulta, y tú también estarás de acuerdo, Elena, es algo que está en la base de casi todos los programas que estamos trabajando ahora, y sobre todo en esa época, ¿de acuerdo? sí, Para el desconfinamiento también se trabajó, colaboramos nosotros con la Asociación Plena Inclusión, ¿de acuerdo?, en la elaboración de una guía para ver cómo tenían que hacer el desconfinamiento, que es una guía que os invito a que si tenéis ocasión os metéis en la página de Plena Inclusión, se llama Cómo nos adaptamos a los cambios, está hecha en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, pero que realmente es una guía que ha quedado estupendamente, que para cualquiera nos puede venir muy bien para hacer un pequeño repaso, ¿de acuerdo? Y también estuvimos dando formación al personal de atención directa, lo que decíamos muchas veces de todo lo que viene colateralmente a todo lo que es la pandemia,
¿de acuerdo? Mucha gente está trabajando con personas con determinadas características que no saben realmente cómo tienen que ir atendiendo, cómo tienen que responder ante las preguntas o ante las situaciones que se les va presentando. Mm. ¿Correcto? Muy bien. Sí, eso que tú decías, ¿no? Al principio, como que no aceptábamos, ¿no? No queríamos ponernos tampoco las mascarillas, estábamos incómodos, tampoco las había, dudábamos de que eso pudiera tener efecto, ¿no? Yo creo que nos dio más por la higiene, pero sobre todo el miedo y la tristeza, eso también vino por la soledad, ¿no? Yo recuerdo muchas llamadas de gente mayor, mucha gente mayor que estaba sola, que le llevaban la comida, que nos llamaban porque lloraban, porque no podían ver a sus hijos o a sus nietos. Yo francamente pienso que la ausencia de vínculos, ¿no? Es el impacto psicológico más fuerte, ¿no? El no poder abrazarnos, ¿no? O incluso el impacto que tiene el miedo de causar un daño a, a un abuelo, a una persona mayor, ¿no? Yo tengo niños que vienen a consulta por eso, ¿no? Es que yo no quiero matar a mis abuelos ahora en Navidad. Los niños, la verdad, Jesús, los niños están. Yo me he dado cuenta que son la mayoría súper obedientes, ellos vienen con sus mascarillas, no se las quitan nunca, cosa que a lo mejor viene a consulta un adulto y el adulto sí que te dice, ay, me la puedo quitar, me la puedo no sé qué. El niño jamás cumple muy bien y muy responsable, sobre todo con eso de no quiero causarle un daño a mis abuelos o a mis padres, ¿no? Han cogido mucho miedo, los niños. Los Los niños niños han cogido miedo, pero también es verdad que la capacidad de adaptación que tiene siempre es sí, mucho mayor. Y luego, como ha estado funcionando en el ámbito educativo, que parece ser que ha funcionado bastante bien, han tenido unos protocolos muy claros que se han ido siguiendo, ellos, los niños, tanto niños como adolescentes, teniendo los límites claros, suelen funcionar muy bien y en este caso ha sí. sido así. De hecho, no estamos viendo que sea en el ámbito educativo donde hayamos tenido más focos de infección, de contagio, ni nada. Realmente se ha hecho un control bastante exhaustivo de esa parte. Sí, Correcto. Muy sí, bien. los niños muy obedientes, la verdad, y ahora sí tienen miedo ahora de si los padres no vienen a recogerlos al cole, si se quedan Todo, solos, todo más eso vulnerables, sí. nos llevaría otra vez a otra reflexión que tenemos que hacer, porque estamos como saliendo de la segunda ola, ¿de acuerdo? Ujú. Y ahora mismo tenemos más libertad, tenemos más, las restricciones han ido desapareciendo, se han suavizado muchísimo en algunos sitios, y entonces sí que es importante ver un poco la actitud de la población en general ante las siguientes fiestas navideñas que tenemos. ¿De acuerdo? Lo que tú dices, hay quien lo vive con miedo, con intención de poder cuidar a todos sus mayores, pero también vemos que hay muchos comportamientos que vamos viendo en televisión y en la calle, ¿no? Fotografías y imágenes de personas en aglomeraciones, en tiendas, en comercios e incluso a veces en varios establecimientos de hostelería, ¿de acuerdo? Y es que el ser humano no aprende nunca, porque yo he estado leyendo pandemias que han habido a principios del siglo, y es que verdaderamente la evolución humana es la misma. Igual, ¿no? Gente que se saltaba las pandemias, gente con más dinero se iba al campo, o con fases caritativas, ¿no? Con fases de no soportar los confinamientos. Es decir, que las reacciones humanas son así. No podemos estar mucho tiempo confinados porque entonces salimos como si nos hubieran quitado una parte de vida, ¿no? La gente joven, por ejemplo, lo suele vivir, ¿no? Esta situación de aislamiento como de tristeza. Yo creo que eso viene relacionado con el tema de la fatiga pandémica, ¿de acuerdo? Mm, Que también estamos viviendo que al final estamos muy cansados, ¿de acuerdo? De toda esta situación de restricciones, de miedo, y entonces llega un momento en el que a veces yo creo que la forma de poder afrontarlo, hay muchas veces que si nos vamos a los extremos, que sería haciendo una negación, bueno, pues al final no pasa nada, si llevo 9 meses y no ha pasado nada, ni a mí ni a mi familia, porque me tiene que volver a pasar, ¿de mm, acuerdo? Y la otra opción sería, que también tendría muchos componentes psicológicos, el tema del excesivo control. Personas que siguen manteniendo un control mucho más fuerte de lo que realmente requiere la situación actual, ¿de acuerdo? Que lo tiene con él y con su familia. Eso es más o menos con lo que nos vamos encontrando. Y luego el cansancio. El cansancio nos hace ser más irritables, nos hace de alguna manera tirar todo, echar el carro por el pedregal, como se suele decir. Pues nada, pues vamos a seguir para adelante.
¿De acuerdo? Y lo que sí que sería importante es que hubiese una buena concienciación de cara a las Navidades, de que, bueno, las Navidades, que tuviésemos cierta tolerancia a la frustración. Todos vamos a querer hacer reuniones familiares que no vamos a poder hacer, lo tenemos claro. ¿De acuerdo? Y tendremos que buscarnos nuestras mañas o nuestros artilugios psicológicos, por decirlo de alguna manera, para poder vivir las Navidades, que sean fechas especiales, pero que no tienen por qué ser como han sido los años anteriores. Y que ojalá puedan serlo el año que viene, que en principio yo creo que así será. ¿De acuerdo? Sí, la verdad que el ser humano es capaz, yo creo que durante un tiempo, ¿no?, de estar confinado, más o menos bien, ¿no?, pero tiene que tener periodos de alternancia en los que pueda salir o los que pueda relajarse, porque es verdad que también el confinamiento en casa, pues según, como no es igual para todos, como hemos dicho, si hay hacinamiento, si hay pocos metros, si la casa no da las comodidades, si no tienen ordenador, pues puede haber factores violentos, ¿no? No. Violentos, y hay muchas parejas que se han divorciado en el confinamiento, ¿eh? Vale. Y que ahora están desesperadas porque no pueden salir a las discotecas a buscar pareja. O sea que... Muy bien, bueno, creo que por tiempo debemos de ir terminando haciendo una última reflexión. Deberíamos de hacer una última reflexión para dar paso a preguntas que puedan hacernos los asistentes a la reunión. ¿Correcto? ¿Vale? ¿Qué reflexionarías tú de todo lo que hemos estado hablando, Elena? Bueno, pues yo un poco lo que yo quería señalar, creo que lo he dicho, ¿no?, que es quizá un poco rápida porque no sabía cómo íbamos de tiempo, he pasado las diapositivas un poco rápidas, pero resaltar la complejidad de esta crisis sanitaria, ¿no? Y luego también, sobre todo, pues para los más nostálgicos, ¿no?, yo quería acabar con este hashtag que he hecho. Bueno, he hecho un collage, ¿no?, de los hashtags de la epidemia, que ahora incluso nos parecen hasta muy lejanos, ¿no? Los temas que han funcionado, ¿no?, como el resistiré, cuando toda la gente era más solidaria, ¿no?, y veía que la solución estaba en la interdependencia, en ayudarnos los unos a los otros. El lema también de los negros, la vida de los negros también es importante, ¿no?, a raíz de este negro, ¿no?, que murió a patadas y que al final dijo, dejadme respirar, ¿no?, que yo creo que también es una frase que da para la reflexión, ¿no? Dejarme respirar, respirar en ausencia del COVID y de enfermedad, respirar de ahogos económicos, respirar con los otros, no sé, es muy metafórico también. El quédate en casa, el quédate en casa con los sanitarios que han estado ahí al pie del cañón. Y luego también esas escenas tan bonitas casi de balcón y de los primeros Zoom, ¿no?, la gente con la música animando el confinamiento. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no, Jesús? Sí, todo eso yo creo que ahora mismo, no sé si hubiese un confinamiento, que luego lo iremos viendo, porque estoy viendo preguntas por el chat, ¿de acuerdo? Que hay una pregunta que, si te parece, vamos a ir respondiéndola. Estudios sobre la respuesta psicológica a la pandemia, que como, a ver dónde la tengo, vale, una proporción de afecciones psicológicas de la ansiedad hacia la depresión. El cambio de la ansiedad a la depresión, si se ha percibido algo. Normalmente, ante cualquier situación, aunque no sea de pandemia, cuando hay un cuadro de ansiedad, es normal que si se mantiene en el tiempo siempre aparezca sintomatología depresiva paralela o como consecuencia de esa ansiedad. Si hablamos en general de la pandemia, efectivamente es lo que decíamos, hemos estado en tensión durante muchísimo tiempo y luego esa fatiga a veces nos puede llevar a convertirlo en un comportamiento de sintomatología más de corte depresivo, como más tristeza, menos ganas de hacer cosas, más aislamiento social, mucha más irritabilidad, ¿de acuerdo? Por tanto, sí que se va percibiendo eso y me imagino que es una fase que todavía tendremos que ir viendo cómo se nos va avecinando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego hay otra pregunta que hablaba de cuál es el impacto psicológico de la tercera ola, cuál sería si lamentablemente llega. Yo ahí no tenemos mucha información, ¿de acuerdo? Sí sabemos que todos los estudios, tanto de la OMS como de cualquier otro tipo de organismo, sí que hablan que van a ir acompañados de, aunque haya mucho COVID, de temas de salud mental,
van a surgir muchos más trastornos mentales, porque efectivamente hablaríamos de una pandemia, de una fatiga que realmente ya nos llevaría a poder desarrollar en ciertos sectores de la población, incluso en población general, pues ciertos sintomatología o cuadros que puedan ser de ansiedad, incluso depresivos, ya de hartazgo, ya de haga lo que haga, lo voy a tener mal. Sí, yo quería decir que a lo largo de la pandemia los afectos, ¿no? Los afectos que tenemos van cambiando, porque al principio, en esa fase en la que aún estábamos perplejos, incluso todavía positivos, que creíamos que iban a ser 15 días, no 15 días prorrogables en otros 15 y luego en otros 15 y en otros 15, ¿no? Que no acababa nunca, también manteníamos el humor, se mandaban entonces esa efervescencia de mensajes y de cosas, ¿no? que nos animaba en los WhatsApps. Pero ya llegó un momento en que ya pasó esto a la tristeza, cuando empezaron a dar cuenta de las muertes que había, cuando no podíamos ver, por ejemplo, los que tenemos hijos fuera. Eso ya se fue, esa efervescencia del principio se fue y ya fue dando paso a la ansiedad, como habéis dicho, que la ansiedad es un malestar físico y psíquico, ¿no? Una sensación de inquietud, ¿no? Ante una situación que vivimos con amenazante, y solo cuando se mantiene en el tiempo o sobrepasa cierta intensidad, pues ya podría, si no la podemos dominar, pues pasaría a ser un cuadro, un trastorno de ansiedad. Hay muchos: el trastorno obsesivo compulsivo, la agorafobia, el trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Y que puede dar lugar luego, pues, a cuadros diversos, como después como depresión, sobre todo si se van complicando, como yo digo, los afectos con pérdidas, ya sea de empleo, ya sea de amigos, ya sea de familiar. O sea que es todo como muy, a ver, como muy fluido, ¿no? La cosa empieza con un germen y se va, nunca mejor dicho, y la cosa se va complicando. Muy bien. Luego, en cuanto a la pregunta que hacéis por el chat, ¿de acuerdo? Que hay un asistente sorprendido por el número tan bajo por cada 100.000 habitantes, ¿de acuerdo? Que nos coloca en muy mala posición, ¿vale? Se habla mucho de necesidades de reforzar la sanidad pública, pero no se habla tanto de la atención psicológica. Bueno, a ese respecto sí que podemos contestar algo, y es decir, sí que se hace, ¿de acuerdo? Porque se está luchando mucho, porque lo que comentábamos antes, de que se refuercen todas las plantillas de psicólogos, tanto en el ámbito sanitario, como en el ámbito educativo, como en el ámbito social, ¿de acuerdo? Esa es una demanda que se va haciendo tiempo. Habría que preguntarle, me imagino que a los políticos, cuáles las dificultades que tienen para que realmente puedan haber más psicólogos en todos esos ámbitos de los que estábamos hablando. Está claro, y tenemos datos más que suficientes para saber que los psicólogos funcionan muy bien en ese tipo de problemas. En salud mental está muy medicalizada, tendría que haber muchos más psicólogos trabajando, incluso en la atención primaria, y eso siguen siendo demandas que se van haciendo continuamente y cada vez que hay ocasión. Esperemos que alguna vez dé resultado y podamos conseguir, como menos, equipararnos al resto de Europa. Bueno, y yo diría también que lo que pasa en los colegios, ¿no? Ante esta pregunta del chat, ¿no? Que dice que la cuestión afectiva y el apoyo socioemocional en los colegios es una cuestión que depende más del profesorado, de las familias. Vamos a ver, yo creo que también puede influir el tema de que en los centros públicos la figura que está es la figura del orientador. Al orientador puede acceder tanto un psicólogo como un pedagogo, como un psicopedagogo, ¿no? Pero no tanto, no hay una figura de un psicólogo educativo que sea psicólogo, puede venir por otros ámbitos psicos, ¿no? Y eso hace también que no sea psicólogo, ¿no? Pues deje el tratamiento quizá más clínico, ¿no? El abordaje un poco más, que no puede abordarlo todo. Y en algunos colegios es que no hay psicólogos, solo orientadores para el plan curricular. Seguimos con las preguntas, Elena. Sí. La hemos cogido nosotros, no se tenía que hacer las Patricia, pero las vamos leyendo. Dice, no dejar pasar, tiene una segunda parte, dice, no dejar pasar sin más un curso en el que parece que importa más el índice de contagios que la salud mental de profesionales o alumnados. Esto será por parte de la administración, ¿no? Que importa más el índice de contagios.
Pero la pregunta es que en línea general los centros educativos con mucho esfuerzo están pasando una nota, con nota del reto, pero no es menos verdad que es una cuestión de control y normatividad. La cuestión efectiva al apoyo socioemocional es una cuestión que depende más del profesorado, de la familia y del alumnado que de la institución. ¿Qué líneas podrían seguirse para actuar ya, prevenir, atender y no dejar pasar sin más un curso en el que parece importar más el índice de contagios que la salud mental de profesionales y alumnado? Pues no sé qué líneas se podrían hacer, pues ahí hemos estado hablando. Normalmente si hubiese un mayor apoyo dentro de los colegios, de acuerdo que lo hay, de acuerdo, podría ser mucho más. El índice de contagio es un indicador que por desgracia ahora mismo es muy importante y no se puede dejar de tener en cuenta. ¿De acuerdo? Pero sí que es verdad que habría que reforzar siempre todo lo que es la atención, tanto para el profesorado como también para los alumnados. Que no se nos olvide que los profesores son profesionales que están trabajando sin mampara de por medio. Hace poco pues, circulaba por WhatsApp un texto también apoyando a todo el profesorado, que realmente ellos sí que se enfrentan en clase con muchos niños, con muchas personas que realmente, como de alguna manera, desafiando un poco a todas las recomendaciones que nos puedan ir dando, pero aún así les va saliendo bien. Yo ahí me quedo con lo positivo de que en educación parece que va funcionando bien. Sí, ¿Vale? y se están creando también dispositivos de apoyo a profesores, ¿no? Muy bien. Se estaban creando dispositivos por parte de los psicólogos, ¿no? Vale. Otra pregunta, Elena, si quieres la contesta, ¿cómo puede afectar la educación emocional de los menores y en los adolescentes y cómo podemos ayudarles? Bueno, pues yo sí que he introducido un poco que en los menores, que son, por la general, son más obedientes, pero también con más apego a los padres, el problema en ellos, en los pequeños, sería el miedo, ¿no? El miedo a separarse de los padres o el miedo a que, a que no los recojan en el colegio o que se queden sus padres sin dinero, ¿no? Todo esto que ellos también cogen un poco de aquí y de allá, que van viendo en la televisión. Yo aconsejaría siempre con los niños pequeños, bueno, en general con todos, pero con los niños pequeños que hablen mucho en casa, que hablen mucho con los padres, ¿no? Que el filtro de lo que oyen en el colegio, en televisión, ¿no? Pase por los padres, ¿no? Que son a quien más van a hacer el caso y quizá van a ser menos alarmistas o les van a hablar con otro tono. Y luego los adolescentes, pues por edad, los adolescentes suelen ser pues más efervescentes, ¿no? Más rebeldes, más oposicionistas, va en lo propio, ellos quieren salir y ellos llevan muy mal normalmente el confinamiento, el no ver a los amigos. También es verdad que en esta crisis pues, también se ha demonizado mucho a los adolescentes o los jóvenes que han salido, sobre todo en verano, a hacer botelleo. No se puede hablar en general de los jóvenes, ¿no? ¿No? Lo decíamos eso tú y yo, ¿no? Que no se puede demonizar a un grupo. Que hay jóvenes que se saltan las leyes, pero hay jóvenes que no se saltan las normas, ¿no? Y también un punto con los que yo he hablado, ellos también dicen que los adultos también pasamos un poco en el tema de la ayuda al cambio climático, ¿no? Que es un tema que le va a afectar a ellos y que es un tema que es real, que está ahí. Es que no tuvimos más que ver cuando el confinamiento, cómo mejoró el aire, ¿no? La calidad del aire, la no contaminación, hasta los animales salían por la calle. O sea, que el fenómeno climático y medioambiental es un fenómeno que está ahí y que nosotros no sé si lo veremos, pero ellos sí lo van a ver. Entonces, ellos también tampoco se sienten escuchados realmente. Muy bien. Por echar un arma a su favor, ¿sabes? Una lanza a su favor. Vale. Muy bien. Otra pregunta que tenemos por aquí sería, ¿cómo valoráis los efectos de esta crisis sobre la resistencia de una parte significativa de la población a la vacuna que se anuncia? Yo ahí la puedo contestar también si quiere. Yo creo que el tema de la vacuna en sí mismo también es otro tema completamente nuevo que también nos llega a aumentar más. ¿No? Tenemos un nuevo miedo, que es el de la vacuna. Sabemos que en principio puede ser la solución, pero por otro lado nos está dando mucho miedo. También es verdad que al final siempre tenemos mucha más información de la que muchas veces necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces vamos viendo pues bueno, que hay sectores que están en contra de la vacunación, el miedo a todos los efectos secundarios. Yo ahí siempre sigo pensando que mientras que atendamos a lo que son a
a las administraciones públicas, a las personas que realmente nos están dando toda la información, tenemos que ir a las fuentes oficiales. Yo creo que cuando se empiece a vacunar de forma masiva será porque realmente estará bastante controlado y el miedo tendremos que ir quitándolo. Cada uno podrá hacer lo que quiera, está claro, pero es un miedo más que normalmente la población general ya lo tenemos todos en nuestros temas de conversación. Pues yo me vacunaré, yo no me vacunaré, pues me esperaré después, cuando creo que esa es una forma de poder terminar con esta pandemia, una forma más de poder hacerlo. Pues yo pienso que, bueno, que en principio es otro tema que probablemente nos daría para otra reflexión sobre la pandemia, probablemente. Sí, pero ahora es verdad que se va a abrir una fase con lo de las vacunas en la que también van a empezar a circular WhatsApps y fake news en los que dicen que, esta tarde yo ya he recibido varios, ¿no? En los que dicen que la efectividad de la vacuna solamente va a proteger un 10%, pero bueno, tampoco hay que creérselo todo. ¿Dónde está eso? Tampoco una vacuna de la gripe cubre totalmente el no pasar la gripe, ¿no? Pero es verdad que yo creo que va a ser en principio una respuesta no obligada, al principio personal, porque es verdad que estamos en un estado democrático, libre, en el que igual que no hemos hecho, igual que en China, eh, que no hemos activado, por ejemplo, todas las cosas de los móviles geopolíticas, ¿no? Hemos hecho otra cosa más democrática, más libertad, que es el rastreo. Hemos optado por ahí, pues yo creo que en principio pues se va a dar libertad para vacunar a la gente poco a poco, porque yo no sé, sinceramente pienso que es peor cogerla. Las consecuencias del COVID aún están por saber, ¿no? Hay gente pues que lo puede coger más veces y que ha tenido efectos colaterales o secundarios también graves, ¿eh? Efectivamente. Hay que valorar las dos partes, siempre y cuando dando libertad a cada uno, en principio, como estamos en un estado de libertad, por ahora. Leo otra pregunta que me había saltado, que nos dice: la crisis de la pandemia ha podido sacar lo mejor y lo peor de cada uno. Tengo la sensación de que crece el ambiente de crispación y aumenta la conflictividad. ¿Existe algún estudio o tipo de asistencia laboral? Y otra pregunta: ¿se sabe la incidencia de trastornos de ansiedad, depresión en personal sanitario, educativo y asistentes sociales y domiciliados? Bueno, respecto a eso, respecto a los datos, nosotros no tenemos datos del personal sanitario porque normalmente salud mental sí que tiene sus propios recursos para poder atender a los sanitarios. Entonces realmente no tenemos acceso a ese tipo de datos. Con respecto al tema de educativo y asistentes sociales y domiciliarios, tampoco. Sí que es verdad que también sabemos que son de los sectores que pueden estar mucho más castigados por el tema de la pandemia, y no solamente ellos. A mí siempre me gusta hablar también, lo que hemos dicho antes, de las personas que han trabajado en supermercados, de las limpiadoras, por ejemplo, de los hospitales, ¿de acuerdo? Y hay muchos sectores que realmente pueden estar afectados, ¿de acuerdo? Y con respecto al tema de que la sensación que tienes de que parece que hay más crispación en los ámbitos laborales, yo creo que efectivamente sí, creo que es derivado por lo que decíamos un poco del efecto del cansancio hacia esta pandemia. Al final estamos más irritables, hemos tenido muchas restricciones que nos hacen estar más irritables, estamos muy cansados de estar en alerta y al final eso se traduce en mayor irritabilidad y por tanto probablemente en menos actitudes para poder solucionar los problemas o menos ganas de poder resolverlos. Sí. Bueno, yo, por ejemplo, como tú dices, datos que nos hayan facilitado los sanitarios no los tenemos, pero sí a nivel individual, a nivel de la clínica particular, ¿no? O de familiares, yo sí que he vivido situaciones en las que las primeras fases para los sanitarios fueron muy duras porque fueron a lo mejor gente muy joven que no había trabajado nunca o que eran sus primeros trabajos, ¿no? El tener enfermeras gente que se le moría en las camas y tener que amortajarlas, ¿no? Ha sido muy duro porque han tenido que hacer cosas que creían que no iban a hacer nunca. Y esto, claro, pues no se da sin efectos, esto tiene consecuencias, ¿no? Cuando, por ejemplo, no tenían sistemas sanitarios adecuados para protegerse, ¿no? Y se hacían ellos mismos sus máscaras o sus pantallas de plástico que no aislaban totalmente, pues con momentos claves, a lo mejor en las que habían habido fugas, sí que se han dado muchas crisis de ansiedad, de estrés, gente que no, era un esfuerzo volver al trabajo, ¿no? O pesadillas,
trastornos de alimentación, por supuesto, también, ¿no? Tanto para los sanitarios como para las personas que han estado aisladas, ¿no? Que han pasado episodios de hiperfagia, ¿no? De comida sin control, porque una cosa que tuvo la pandemia, eso ya se sabe, al no moverte comían más y los niveles de frustración muchas veces se tapan con la alimentación, ¿no? Comer es una fuente de placer y sí que del confinamiento hemos salido todos con más peso. Muy bien. Y luego las conductas purgativas en las personas que no tienen, claro. Muy bien. Y vamos con la última pregunta que aparece aquí, ¿vale? La leo. ¿Pensáis que la población va a ser en el futuro más recelosa, desconfiada por verse sometida a riesgos imprevistos como este? Ahora que somos, en efecto, una sociedad de riesgo, ¿pensáis que la población va a ser en el futuro más recelosa? Bueno, a riesgos imprevistos como este, bueno, es lo mismo. Es que ahora es en efecto una sociedad de riesgo. Pues yo, siempre que me gusta pensar en positivo, y también aprovecho un poco para hacer una reflexión, ya casi final, yo creo que al final no nos volveremos más recelosos, lo que sí tendremos que aprender algo de todo lo que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Yo, de hecho, ahí haciendo también una pequeña reflexión, las personas mayores sí que las estamos protegiendo, sí que puedan tener miedo, pero realmente han aceptado la situación que estamos viviendo, las personas muy mayores que han vivido situaciones de guerra, situaciones de hambre, y las están viviendo con una estoicidad que realmente la gente que somos más joven no lo estamos viviendo. ¿De acuerdo? Puesto que nosotros nos hemos creado una sociedad mucho más sana a todos los niveles, con muchas más posibilidades, pero yo veo a las personas muy mayores y realmente aceptan lo que tienen que aceptar, puesto que ya han vivido otro tipo de situaciones. Yo quiero pensar que nosotros en el futuro vamos a tener estas experiencias que nos puedan ayudar para poder afrontar cualquier otra situación que nos pudiese llegar, que esperemos que no llegue, que pueda ser parecida a esta que tengamos que afrontar. Por tanto, yo creo, y a mí siempre me gusta terminar con alguna lectura positiva, que al final de todo esto sí que vamos a aprender. Estamos todavía viviéndolo, pero después de cuando pase el tiempo es cuando realmente podremos tener las lecciones aprendidas de toda esta pandemia. Y espero que entre ellas esté el que, bueno, la capacidad que tenemos al final de poder afrontar muchas situaciones difíciles que nos vayan viniendo y la capacidad también de tolerarnos ante la frustración de no poder hacer todas las cosas como nos gustaría. ¿Sí? Eso lo diría como una reflexión final. Sí, yo creo que hemos aprendido una cosa muy importante y es decir, que somos invulnerables, ¿no? Que Europa es invulnerable, que vivíamos muy bien, ¿no? Sin falta, ¿no? No teníamos falta de nada, de comida, ni de objetos tecnológicos, ni de consumo, ni de nada. Y es verdad que nos hemos visto tocados. Y eso es una lección de humildad muy grande, ¿no? Para los europeos, una lección muy grande que podemos morir y podemos morir en una pandemia a pesar de tener un sistema de salud público bueno, antes era mejor, pero bueno, no está mal, a pesar de tener mucha comida y esta invulnerabilidad nos ha hecho aceptar que puede venir algo impredecible. Yo creo que ya vamos a estar advertidos. Optimistas advertidos, o le quiere llamar pesimistas advertidos. Yo quiero pensar siempre que la invulnerabilidad no nos hace más débiles, sino que nos tendría que hacer más fuertes y somos conscientes de cuáles son aquellos puntos que tenemos que reforzar. ¿De acuerdo? Yo creo que hay que estar advertidos de que estos puede venir, o sea, puede presentarse un real como se ha presentado, con el que no teníamos medios, ni medios psicológicos, ni materiales para hacer frente, pero que bueno, a partir de ahí yo creo que esto sí que nos tiene que hacer, ¿no? Tomar otras medidas, cada uno como ciudadano, pero también como a nivel de los poderes económicos mayores, es decir, no recortar el gasto en salud pública, porque es muy importante, pero no recortarlo ni para sanitarios ni para psicólogos, por la parte que me toca. No recortar nada en salud mental ni en ningún tipo de salud, porque al final tenemos mucho consumismo, muchos objetos que compramos que nos gastamos, viajamos, los aviones contaminan, es decir, vivíamos un poco de cara a que no iba, de que esto no se iba a acabar, ¿no? Pero sí, la verdad que se acaba, que el cambio climático es verdad,
que no, somos un poco, es verdad que nos resistimos porque no queremos bajar nuestro nivel de bienestar tecnológico consumista, ¿no? Pero bueno, tendremos que darle una vuelta a eso, plantearlo, mirar un poco también la situación medioambiental, cómo está, y sobre todo prepararnos para que no nos vuelva a pillar. Yo creo que, yo he estado leyendo estudios, ¿no?, que esto de los virus, quizá por esta parte que se ha alterado del medio ambiente, ¿no?, esta crisis ecológica, sí puede pasar por cómo se alimentan a los animales, por el cruce que hay entre animales y personas. Sí, parece ser que va a venir una época de virus. Que esta emergencia va a estar ahí, pero bueno, que tenemos que estar también bien posicionados y bien armados. Muy bien. Pues yo creo que no sé si más preguntas por allí. No, Ya no, viene Patricia a echarnos una mano. no, veo que alguna más está entrando, pero Sí. vosotros decís cuando queréis que terminemos el acto. No, mientras la gente quiera saber, aparte vamos bien de ahora, ¿no? La siguiente, Patricia, Andrea, bueno, ¿qué herramientas pueden usar los jóvenes ante esta situación? Vale. Los jóvenes son, yo creo, son los grandes protagonistas muchas veces de la situación, sobre todo la actual, ¿de acuerdo? Porque se está poniendo en ellos muchas veces el foco de la irresponsabilidad, ¿de acuerdo? Y de los que realmente no están siguiendo todas las recomendaciones, ¿vale? Que en principio sí que está justificado, son jóvenes, quieren divertirse y quieren seguir un poco con su vida. Igual que he dicho que durante lo que era el confinamiento lo hacían de forma realmente ejemplar. Ahora mismo tampoco son todos los jóvenes, pero sí hay muchos grupos de jóvenes que probablemente por el hecho de que vayan pasando los meses y no van viendo que no pasa nada, a los que no les pasa nada siguen actuando como con esa sensación de invulnerabilidad de la que hablábamos antes. ¿De acuerdo? No la estaba utilizando en su provecho, sino que la podría estar utilizando incluso perjudicando al resto de población. En ningún caso hay que culpabilizar solamente a los jóvenes, por Dios, que son muchísimos los que sí que siguen todas las recomendaciones, que son los que siguen teniendo miedo. Como decía Elena antes, son los que van con miedo, que no saben qué hacer para no contagiar, ¿de acuerdo? ¿Qué herramientas se les puede dar ante esta situación? Pues yo creo que las herramientas normalmente de el ocio saludable, que es una forma también de diversión, es muy importante que lo pudiesen manejar. La comunicación, ¿de acuerdo? Muy importante, tanto en su entorno familiar como en su entorno social o en cualquier otro entorno que ellos puedan frecuentar. Normalmente siempre va a ayudar muchísimo porque es la manera que van a tener de poder expresar cuáles son las necesidades, cuáles son los miedos y cuáles son realmente las demandas que necesitan, que cuando se es joven muchas veces no se sabe exactamente lo que se necesita. ¿Vale? Muy bien. Otra pregunta, y ya con esta terminamos. Debemos combatir esta actual pandemia del COVID-19 en toda España y en todo el mundo, en todo el planeta, siendo fuentes a la adversidad, prudentes y pacientes, responsables y solidarios, dando muchísimo apoyo y ánimo al personal sanitario y a los que combaten en primera línea, muy unidos todos juntos para vencer la epidemia. Esta pandemia es mundial. No es una pregunta, me parece una reflexión perfectamente adecuada que podemos utilizar incluso para poder cerrar esta charla, ¿de acuerdo? Y efectivamente la apoyo por completo. Tenemos que luchar entre todos y a ver si de verdad conseguimos salir de esto, que saldremos, ya se empieza a ver luces en el horizonte, pero tenemos que tener claro que aún nos quedan algunas fases por pasar. ¿De acuerdo? Por mi parte, muchas gracias a todos los asistentes por escucharnos, muchas gracias a Cartagena Piensa por contar con nosotros y por supuesto que quedamos a vuestra disposición para cuando os parezca oportuno por nuestra parte. ¿Vale? Bueno, por mi parte también muchas gracias. Yo he pasado un rato muy agradable, aunque no os pueda ver, pero simplemente por el chat pues nos va llegando también un poco de feedback y de respuestas a lo que más os interesa. El tema de los jóvenes es un tema que yo sé que preocupa. Yo quería decir que los jóvenes siempre tienen su propio lenguaje propio, ¿no? Lo que la distancia social a nosotros nos salva, la distancia social para ellos es la muerte, ¿no? Porque la muerte de la pérdida de tiempo y para ellos este verano es la época de ligar, de beber, de iniciarse en
en muchos rituales, ¿no? Que los convierte en mayores, y creo que no hay que demonizarlos en absoluto. Yo soy una ferviente defensora de los adolescentes y creo que es una etapa que hay que pasar, y la verdad que lo están teniendo crudo, porque yo lo pienso así. Y que para vencer la epidemia, desde luego, tiene que ser con todos, tiene que ser algo de interdependencia, todos juntos, lo venceremos, como decían los hashtags de la pandemia. Y nada, pues ir viendo a ver cómo va evolucionando esto, cómo acabamos la fase de la vacuna, y esperemos que salgamos de aquí, que tengamos los medios económicos, que no haya mucha precariedad laboral y que aprendamos de aquí. Muy bien. Pues muy bien. Yo quiero de verdad agradeceros a Jesús y a Elena el acto que habéis hecho, porque ha sido realmente interesante. Es decir, nos habéis trasladado vuestra experiencia y vuestro conocimiento, y creo que han habido aportaciones sustanciales para entender todo lo que está ocurriendo. Quiero sumarme a vuestra reclamación de que la atención psicológica es una dimensión de la sanidad pública que no puede ser descuidada, y que estamos muy atrasados, y eso mucha gente no lo sabe, y tenemos que ir a esos promedios europeos que serían un salto muy importante para nosotros. Me parece también muy importante esto que habéis subrayado de esta especie de llamada a la humildad, el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad, es decir, de en qué medida necesitamos estar juntos unos y otros, y necesitamos también el apoyo de un Estado capaz de ayudarnos en los momentos de dificultad. Y también quisiera, y me sirve para enlazar con lo último que quiero decir, esta observación que ha hecho Elena, a que esto es una policrisis, son varias crisis que están encadenadas, concatenadas, relacionadas. Pues un poco sobre esto vamos a hacer un último acto de Cartagena Piensa de este trimestre, y aprovecho para anunciarlo, que es el próximo lunes. El próximo lunes tenemos un acto que lleva por título Ideología económica y crisis de civilización en perspectiva, y que la va a impartir el economista y estadístico José Manuel Naredo, que es una de las personas que han impulsado antes, hace ya mucho tiempo, la economía ecológica y la economía crítica en nuestro país. Este José Manuel Naredo pasa por ser uno de los sabios que tiene España. Es decir, es una persona de un enorme valor, y os animo a todos a que, si podéis, no os perdáis la sesión que vamos a tener con José Manuel Naredo y que presentará nuestro compañero Juan Manuel Zaragoza, porque va a ser realmente interesante y completa un poco y le da una continuidad a la sesión de esta tarde, añadiéndole eso que siempre a nosotros nos preocupa, que es todos los aspectos relacionados con la crisis ecosocial, que está muy presente también en Cartagena Piensa. Así es que muchas gracias a todos los que nos habéis seguido, muchas gracias al Colegio de Psicología, a los invitados de hoy, y bueno, nos vemos en Cartagena Piensa.